¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a nuestro día 243 de devocionales. Me pongo a pensar en que estamos a 3 días de cumplir el mes 8 desde que inició todo esto, y ya estamos a 4 meses de cumplir un año. ¡Wow! Es muchísimo tiempo el que ha pasado, y hemos tenido distintas etapas, ¿sí? Ahora, por todo lo que venimos viviendo, hay incluso mayor incertidumbre, hay bastante preocupación, pero nuestro Dios es inamovible y le damos la gloria a Él y la honra, y Él es el único a quien tenemos que mirar en este tiempo. Y vamos a ver, o vamos a ver en el devocional de hoy, cómo es que hay gente que le tuvo al frente y simplemente decidió desviar la mirada. ¿Sí? Vamos a orar para empezar este tiempo y que Dios nos guíe. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Ya son más de 200 días, Padre, en los que venimos estudiando tu palabra junto con los adolescentes. Y te pedimos, Señor, que nos hables como cada uno de los devocionales que hemos podido compartir, como en cada una de las situaciones, Padre, donde somos llamados a compartir el Evangelio, a predicar tu palabra y a prestar oído cuando la palabra sea compartida, Señor. Háblanos, Padre, eh, jálanos las orejas, llámanos la atención, Señor, para poder corregir los pasos o las vías o las cosas que estamos haciendo que no te agradan, Señor. Guárdanos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ir a Marcos capítulo 12 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. ¿Sí? La parábola dice es los labradores malvados. Esta misma parábola la podemos encontrar en Mateo 21, 33 al 46 o en Lucas 29 al 19. ¿Sí? Quizá van a contar la misma historia, por ahí hay algún añadido eh, distinto, pero que va a hablar de lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver, sabemos que los evangelios pues narran la misma historia desde diferentes perspectivas, pero lo que dice el Señor es una sola verdad. Y leemos, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Es interesante, y creo que cada vez que he leído o he tenido la oportunidad de leer sobre los fariseos, me he maravillado de la capacidad que tenía Jesús para poder afrontarlos y decirle las cosas en su cara. Si hay una de las cosas que a mí me cuesta mucho es afrontar una situación complicada. Y yo me imagino escuchando a Jesús, me imagino la forma en la que él hablaba, y después de que los fariseos juzgaban la autoridad de Jesús, el Señor dijo, ok, vamos a hablarle como niñitos, ¿sí? Voy a hacerlo más entendible a tu lenguaje, así que voy a contarles una parábola. Y esta parábola los confronta y les revela la hipocresía en la que estos fariseos venían viviendo.
vamos a ver que cuenta sobre un hombre que plantó la viña, le cercó el vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando hablamos de este hombre, hablamos de Dios, ¿no? Y podríamos decirlo de su creación y se la deja a los hombres. Conocemos la maldad de los hombres, conocemos la caída del hombre, vimos que ha habido mucha destrucción, pero también hemos visto a lo largo de la historia y quizá en alguno de los personajes que ustedes presentaron cuando hicimos el reto de los 7 minutos, murieron a causa del Evangelio, ¿no? Teníamos el primer mártir que murió a causa de predicar el Evangelio, pero también hubo muchos predicadores o profetas que fueron enviados y que fueron rechazados, porque la gente no creía en lo que decían, o que simplemente si creían, eran muertos, eran golpeados, y cuando hace referencia a los labradores, habla de los líderes religiosos, que en este caso pueden ser los fariseos, ¿sí? Cuando habla de estos líderes religiosos, son personas que se creen en la autoridad para decidir sobre lo que el Señor ha dejado aquí. Y que ha dejado normas, que ha dejado reglas. Y estos labradores simplemente escuchaban lo que decía un profeta. Estoy tratando de hacer un paralelo, ¿no? Pero bueno, los líderes religiosos escuchaban lo que decía un profeta y no le hacían caso. Escuchaban lo que decía algún predicador y no le hacían caso. Empezaron a matar, ¿no? Hasta que estas personas enviadas dejaron de llegar y el Señor o el hombre, ¿no?, que era Dios, envió a su propio Hijo. Sabemos que es Jesús y aquí Jesús habla de sí mismo. Envió a su propio Hijo, a pesar de que conocía el peligro que esto implicaba, y su hijo fue muerto. Aquí hay algo interesante que dice el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Los líderes religiosos pensaban que por su lugar de origen, su lugar de nacimiento, ellos tenían derecho por encima de la iglesia, por encima de los creyentes, o por encima incluso de lo que decía el mismo Señor Jesús, ¿sí? Y es por eso que cuando viene Jesús, Él hace o da una profecía, porque dice, esa piedra que ha sido desechada por ustedes y enviada al Calvario, será cabeza de ángulo cuando venga la resurrección. Y eso vemos que duró 3 días. ¿Sí? Será cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y esas cosas a nuestros ojos. La piedra que desecharon estos fariseos era el inicio, ¿no?, de la institución de nuestra iglesia, de nuestro legado. Y es por eso que la iglesia ni siquiera se abre con un 100% de fariseos, ¿no?, sino que hay muchos gentiles. Y cuando vemos esto, podemos verlo desde el punto de la salvación. Van a venir a predicarnos, van a venir a hablarnos. Habían otras formas de acercarnos al Señor y lo hemos visto en todo el viaje de los peregrinos, hasta que el Señor envió a su propio Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Si nosotros le rechazamos, la salvación será dada a otra persona. Pero ¿qué pasa? No solamente te hablo de la salvación, sino de las cosas que nosotros podamos aprender. Porque lo curioso de esto era que los fariseos entendieron la referencia, ¿no? Así como dice el meme, entendí la referencia. Y solo atinaron a irse. Y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola. O sea, aparte querían arrestarle, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Los fariseos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Los fariseos entendían la referencia y solamente decidieron irse. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas clases cada domingo nosotros escuchamos la palabra del Señor y la entendemos? Y simplemente nos vamos y nos damos la vuelta.
¿O cuántas veces leemos y a los 5 minutos hemos olvidado lo que leíamos? ¿Cómo es que tú rechazas al Señor cuando decides deliberadamente no obedecer lo que el Señor ha dicho? Tenemos que seguir siendo sensibles a la palabra, y cuando el Señor te hable, te reprenda, te llame la atención, tú digas, ok, tengo que parar eso que estoy haciendo. Tengo que ir en sentido contrario, en dirección contraria, y tengo que hacer la voluntad del Señor. Porque si hago mi voluntad, le estoy ofendiendo al Señor, le estoy rechazando, estoy hiriendo su palabra, estoy burlándome de su Hijo que murió en la cruz, porque no me importa nada más que mi satisfacción. Si eso es así, estamos en un grave error, y hay que tener muchísimo cuidado. Seamos sensibles a la palabra del Señor. Mantengamos vivo nuestro factor sorpresa. Sorprendámonos de la grandeza del Señor. El Señor es mucho más grande de lo que tu imaginación da. Muchísimo más grande. Y a pesar de eso, te dio una serie de oportunidades. E incluso envió a su Hijo, que muchos rechazaron. ¿Quién eres tú? ¿Un labrador que se va a perder el reino? ¿O vas a ser un buen siervo que escucha su palabra y que la predica? Porque acuérdate, no solo basta conocer, sino que hay que predicar de su palabra. Si tú no predicas a tus familiares, a tus amigos, a conocidos, a la gente en la calle, hay muchos que no van a conocer al Señor por tu dejadez probablemente. Y el Señor va a rendir cuentas por si acaso y te va a decir, ok, has muerto a los 95 años, 85 años, 75 años, a la edad que sea, y no quiero darte una edad próxima para que no te asustes, pero el Señor lo sabe. ¿Qué hiciste en este tiempo? ¿Mm? Conocías de mi palabra, sabías que tenías que compartir el Evangelio. ¿Por qué no llevaste mi palabra? No, Señor, lo que pasa es que no. Mira el sacrificio que hizo nuestro Señor enviando a su Hijo a morir, a pesar de que ya sabía lo que iba a suceder, solamente para darte su heredad. No seamos como estos labradores, creyendo que pueden hacer por encima de la voluntad del Señor. Y tengamos muchísimo cuidado. ¿Sí? Apreciemos, disfrutemos la palabra y seamos sensibles. No creemos nuestra propia ley, porque no hay ley por encima de la del Señor. Que tengan un buen día, chicos, que puedan meditar en esto, porque lo que estamos viviendo ahora es una guerra de egos, es una guerra de gente que quiere tener el poder. Y no te lo digo en un sentido revolucionario y estas cosas, sino que estas personas van a rendirle cuentas al Señor y eso es algo que no saben y no tienen temor. Y si lo saben, qué pena que no tengan temor. Por eso nuestra responsabilidad, así como la responsabilidad del gobierno es educar, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, compartir el Evangelio. ¿Lo estás haciendo por el bien de tu país? ¿Para agradar al Señor? El Señor se tiene que llevar la gloria de todo esto. ¿Sí? No nos quedemos callados. Así como muchos peruanos dicen, vamos, alza tu voz. Te invito a que alces tu voz y compartas el Evangelio a quienes aún no le conocen. Y estemos orando muchísimo por nuestra nación. Que Dios siga teniendo el control. Cuídense mucho.